Saludos mis queridos estudiantes, hoy vamos a conversar un poco sobre algunos aspectos que nosotros enmarcamos dentro de lo que denominamos las características del derecho ambiental. Y dentro de estas características nosotros vamos a resaltar 5 de ellas, 5 características que nos van a permitir enmarcar y definir lo que es esta rama del derecho denominada derecho ambiental, en algunas latitudes denominada derecho medioambiental. ¿Cuáles son estas 5 características que nos interesa que para ustedes queden claras? Porque definitivamente son necesarias al momento de ejercer ustedes esta rama del derecho. La primera de ellas es que el derecho ambiental es un derecho nuevo, es decir, para todos los que tenemos una formación romanista, que venimos o que hemos sido formados en países en donde el derecho proviene obviamente del derecho romano y hemos sido formados obviamente en ese derecho civil con las figuras jurídicas que fueron poco a poco desarrollándose por los romanos y que fueron obviamente estando presentes en distintos países de Europa, entre ellos España. Luego España a través de la conquista del continente americano, entonces poco a poco esas figuras jurídicas van traspasándose al resto de lo que después fueron los países latinoamericanos. Entonces ese derecho romano que nosotros hemos estudiado por muchos años en la licenciatura no se aplica en el derecho ambiental. Los romanos no hablaron nada de algo parecido al derecho ambiental. Realmente el derecho ambiental, como hemos nosotros explicado en otras clases, proviene de mediados y un poco más acá del siglo pasado. Y obviamente surge en el Concierto de las Naciones cuando se reúne, algo que también veremos en otro de los cursos, se reúne por primera vez el Club de Roma y ese Club de Roma hace un encargo, ¿sí?, a algunos científicos para que le realizaran una investigación, obviamente, que después se denominó ese documento que resulta de esa investigación, los límites del crecimiento. Y ese documento, los límites del crecimiento, es el que sirve como plataforma. Esa investigación fue obviamente ordenada en el año 1968 y es entregada en el año 1970, y luego se da la primera de las grandes cumbres, que es la cumbre del desarrollo humano, la famosa conferencia de Estocolmo. Entonces es allí, en el interín del año 1968 y el año 1972, cuando comienza por primera vez a surgir lo que hoy conocemos como el derecho ambiental, y por eso una de sus características es que es un derecho nuevo. La segunda característica del derecho ambiental es que es un derecho de carácter internacionalista, por la misma razón que venimos explicando de su novedad. Normalmente los derechos, ¿sí?, la ciencia del derecho tiene que ver mucho con las culturas donde evoluciona la misma, es decir, no es lo mismo el derecho hindú que el derecho ruso, que el derecho chino, que el derecho alemán, que el derecho sajón, que el derecho latinoamericano. Es decir, el nuestro, que evoluciona del derecho romano, era de la civilización romana. Obviamente, en la medida que los romanos avanzaron en su civilización y en la conquista, eso llega hasta nuestras latitudes. Pero hay derechos que se han quedado en una civilización y evolucionan en torno a esa misma cultura. El derecho ambiental, por su misma naturaleza, surge en el Concierto de las Naciones. ¿Y por qué surge en el Concierto de las Naciones? Porque obviamente no podemos pensar en una rama del derecho que busca resolver el problema ambiental, jurídicamente hablando, que trate de atender los problemas dentro de la frontera de los países. Si el tema es contaminación, la contaminación que se da, por ejemplo, por vertimiento de aguas en China o por contaminación del aire de las fábricas en China, ese aire que sale a la atmósfera no se va a quedar dentro de la frontera china. Y el agua que llega a los océanos por las corrientes marinas tampoco se va a quedar en China. Seguramente lo que va al aire por la chimenea de la industria china llegará al Canadá
o seguramente lo que va por vertimiento de las aguas a través de las corrientes marinas en China llegará al canal de Panamá, y así en cualquier parte del mundo. Es decir, la contaminación, como vimos en un planeta redondo, obviamente no sabe de fronteras. Entonces tiene que ser el desarrollo del derecho de carácter internacionalista, porque era la única manera de garantizar su efectividad. Esa es la segunda característica. La tercera característica del derecho ambiental es que es un derecho ascendente. ¿Por qué ascendente? Porque a pesar de ser nuevo, una de las ramas más nuevas del derecho, obviamente ha venido cogiendo tal fuerza que el derecho ambiental ya no es una rama cualquiera del derecho, una rama del derecho que cuando decimos es ascendente es porque obviamente está en las decisiones, incluso como veremos en otras las características más adelante, que es la transversalidad, va siendo parte de la toma de decisión de otras ramas del derecho. Entonces asciende su peso dentro del escenario jurídico en la toma de decisiones de los jueces, en las decisiones administrativas del Poder Ejecutivo, en la elaboración de nuevas leyes, ¿sí? En incluso la elaboración de nuevas convenciones internacionales. Eso hace que sea un derecho obviamente ascendente, que poco a poco va ganando relevancia a nivel de la importancia del derecho en general, incluso por encima de otras ramas del derecho. Tercera característica. Cuarta característica, la transversalidad. ¿Por qué el derecho ambiental es transversal? Porque obviamente la transversalidad, que puede ser horizontal, en este caso es de esta manera ascendente, porque va tocando todas las ramas del derecho, pero de forma ascendente. Es decir, prácticamente usted ve que en derecho penal se han insertado títulos completos sobre los delitos ambientales. Eso era inconcebible antes, por ejemplo, de la primera década de los años 2000. Entonces, este tema del derecho ambiental va poco a poco teniendo tanto peso que incluso el maltrato a los animales, el tema de la contaminación en la opinión pública coge fuerza. El derecho ambiental ha tenido penetración en todas las ramas del derecho. El derecho administrativo, la creación del Ministerio de Ambiente, por ejemplo, muestra la transversalidad en el derecho administrativo. En el tema del derecho civil, la responsabilidad civil por daño ambiental, y así pudiéramos mencionar todas y cada una de las ramas del derecho. Vamos a demostrar no solo la transversalidad, es decir, el derecho ambiental ya está presente en las otras ramas del derecho, sino su ascendencia, porque incluso van modificando las legislaciones, la doctrina y la jurisprudencia de otras ramas del derecho, insertando conceptos ambientales dentro de ¿qué? Dentro de toda su evolución jurídica. Y la quinta y última característica que nos interesa que ustedes conozcan es que el derecho ambiental, y aquí libertad de cátedra en el planteamiento que vamos a hacer, para nosotros es un derecho de cuarta generación. ¿A qué nos referimos? Lo que es la teoría del derecho, saben que hay derechos de primera y de segunda generación, y se conoce como los derechos de la tercera generación, los derechos sociales, ¿sí? Entre esos, el derecho del trabajo, por supuesto, el derecho de la seguridad social, etc. El derecho ambiental se incluye en esta rama de la tercera generación de derechos, pero para nosotros el derecho ambiental, junto con otros derechos que les mencionaremos ya, involucra lo que nosotros llamamos un derecho de cuarta generación. Es un derecho mundial. Para poder regularse el derecho ambiental, tiene que de alguna u otra manera tener en todos los países del mundo aplicación. Es algo muy similar a lo que va a ocurrir cuando se regule correctamente el tema de las redes sociales. Prácticamente las redes sociales no tienen fronteras. Entonces, la única manera de regularizar lo que ocurre en las redes sociales es que antes o después todos los países se pongan de acuerdo. Bueno, el derecho ambiental es de cuarta generación porque es un derecho más allá que derecho social, es un derecho que busca la protección y la aplicación completa en el planeta Tierra. Que si se aplica más en unos países o menos en otros, bueno, eso es parte de su evolución. Pero para nosotros es un derecho ya que va mucho más allá de los simples derechos sociales, y obviamente busca un tema de un derecho global, mundial. Estas han sido y son las 5 características que nos interesa que nuestros estudiantes que siguen nuestros cursos de derecho ambiental tengan claro al momento de hacer los planteamientos y al momento de estructurar un poco y ubicar en el contexto esta rama del derecho como lo es el derecho ambiental.